9 de febrero, 2026, Washington, D.C. Los representantes Thomas Massie y Rob Khanna entran al Departamento de Justicia de los Estados Unidos con una sola misión: leer los archivos de Epstein sin censura. 2 horas después, salen a la escalinata, frente a las cámaras, y dicen algo que congela a la nación. Encontraron 6 nombres que el Departamento de Justicia había ocultado deliberadamente al público. 6 hombres poderosos, redactados, borrados, protegidos, y al día siguiente, Khanna los lee en el Pleno del Congreso de los Estados Unidos frente a todo el país. Esos 6 nombres salieron al mundo el 10 de febrero de 2026. 10 días después de que Nancy Guthrie desapareciera de su casa en Tucson. 10 días después de que la madre de la periodista que más explícitamente expuso la red de Epstein en televisión americana fuera sacada de su cama en plena madrugada por un hombre enmascarado, con entrenamiento profesional. Lo que se reveló en esos 10 días, entre el secuestro de Nancy y la lectura de los nombres en el Congreso, es la historia que nadie ha contado completa en un solo lugar, hasta ahora. Empecemos desde el principio absoluto, porque los datos son suficientemente devastadores sin necesitar ningún adorno. El 30 de enero de 2026, el Departamento de Justicia publicó más de 3 millones de páginas de archivos relacionados con Jeffrey Epstein, incluyendo miles de videos e imágenes, exponiendo una red de figuras poderosas que buscaban su consejo y su compañía. Telemundo no fue voluntario, fue obligatorio. El presidente Trump firmó la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein en noviembre de 2025, que ordenaba al Departamento de Justicia producir todos sus documentos, archivos, registros, videos e imágenes relacionados con las investigaciones y procesamientos de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Fox 10 Phoenix. 3 millones de páginas, en un solo día, y el mundo entero las descargó simultáneamente. 24 horas después, en Tucson, Arizona, Nancy Guthrie desapareció. Eso no es opinión, no es especulación. Es la línea temporal verificada por cada medio de comunicación que cubrió ambos eventos. Y cuando el mundo conectó esas 2 fechas, lo que siguió fue algo que ninguna autoridad policial ni ningún sistema de comunicación oficial estaba preparado para manejar. En la semana posterior al secuestro, hubo 75.200 publicaciones en X mencionando tanto a Guthrie como a Epstein, generando una suma combinada de 17.4 millones de vistas. En ausencia de información concreta sobre el aparente secuestro de Nancy Guthrie, las teorías de conspiración se enfocaron en la proximidad temporal al lanzamiento de los documentos de Epstein el 30 de enero. Walla.com, 17.4 millones de personas, no mirando una teoría fabricada de la nada, mirando una coincidencia de fechas que nadie podía descartar con una sola frase. ¿Por qué? Porque el punto de partida de toda esa atención masiva no era inventado, era un hecho documentado dentro de los propios archivos del Departamento de Justicia. Una búsqueda del nombre de Savannah Guthrie en los archivos de Epstein devolvió resultados relacionados con su trabajo de reportaje para el programa Today de NBC, enfocados en revelar la extensión de la red de Epstein. CNN, Savannah Guthrie está dentro de los archivos federales de Jeffrey Epstein, no como sospechosa, no como víctima, como la periodista que más directamente expuso a la red de Epstein ante la audiencia americana en la historia de la televisión nacional. En septiembre de 2019, Savannah Guthrie transmitió en el especial de Daytime NBC, titulado Reckoning, la primera entrevista televisiva extensa de Virginia Roberts Giuffre en Estados Unidos, junto con otras mujeres que describieron la operación elaborada y altamente organizada que permitió a Epstein abusar de niñas durante años. Ese especial está documentado. Ese trabajo está en los archivos del DOJ. Y esa periodista es la hija de la mujer secuestrada 24 horas después de que esos archivos fueran publicados. Ahora entra la segunda dimensión de esta historia, la que millones de personas vieron pero que los verificadores de hechos solo respondieron parcialmente. Múltiples publicaciones en décimo incluían una foto de la familia Guthrie y una acusación sobre su esposo, Michael Feldman.
La empresa de su esposo está listada como co-conspirador en los archivos de Epstein, FGS Global. Por si se preguntan por qué precisamente ahora secuestran a la madre de Savannah Guthrie, la publicación acumuló 13 millones de vistas y 25,000 likes en 4 días. weeel.com, 1.300.000 vistas. Y la verificación fue clara en un punto. Una búsqueda de FSS Global en los archivos de Epstein, publicados por el de Ojo, no devolvió ningún resultado. Hola, eso es lo que la verificación dijo sobre FS Global. Falso. Pero entonces, los mismos investigadores buscaron más profundo y encontraron algo que ninguna calificación de falso puede borrar del registro. Savannah Guthrie está conectada a los archivos porque realizó entrevistas televisadas con las acusadoras de Epstein en 2019 y porque su esposo fundó el Glover Park Group, mencionado en un intercambio de emails capturado en los archivos. Telemundo Miami, The Glover Park Group, la firma que Michael Feldman cofundó antes de fusionarse para crear FSS Global, aparece en los archivos de Epstein, no como co-conspirador, pero dentro del registro documental federal del caso. Específicamente aparece en un email de 2015, donde el exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, Larry Summers, le recomendó a Epstein que contactara a Joy Lockhart, socio de The Glover Park Group y exsecretario de prensa de la administración Clinton, el exsecretario del Tesoro, recomendándole a Epstein una firma conectada al esposo de la periodista que años después expuso su red, dentro de los mismos archivos del Departamento de Justicia. Eso no es una conspiración, es un dato verificado, con número de documento y todo. Ahora viene la parte que transforma todo esto de perturbador a verdaderamente macabro. Mientras el mundo debatía la conexión Guthrie-Epstein en redes sociales, dentro del Departamento de Justicia ocurría algo que ninguna publicación viral estaba cubriendo: la guerra sobre qué nombres el gobierno americano iba a permitirle al público conocer. El Departamento de Justicia redactó los nombres de al menos 6 hombres que son probablemente incriminados por su inclusión en los archivos de Epstein, dijeron los representantes Thomas Massie y Ro Khanna, después de revisar versiones no redactadas de los documentos. Cold News 13. Khanna dijo: ayer, el congresista Massie y yo fuimos al Departamento de Justicia a leer los archivos no redactados de Epstein. Pasamos aproximadamente 2 horas allí y aprendimos que del 70 al 80% de los archivos todavía están redactados. De hecho, había 6 hombres ricos y poderosos que el de Ojo ocultó sin razón aparente. Fox News del 70 al 80%. Todavía redactado. Todavía oculto. Después de que el presidente Trump prometió transparencia total. Después de que el Departamento de Justicia anunció haber publicado todo lo que la ley exigía. Khanna declaró: Donald Trump's FBI scraped these documents in March, and the thing that they took out were survivors' statements to FBI agents about rich and powerful men who raped them or committed heinous acts. Las declaraciones de sobrevivientes al FBI, nombrando a hombres ricos y poderosos que las violaron, fueron redactadas, borradas, eliminadas antes de llegar al público. NBC News. Esas declaraciones de sobrevivientes nombran a personas que todavía hoy caminan libres, personas que visitaron la isla de Epstein, su rancho en Nuevo México, su mansión en Nueva York. Y esos nombres, según Khanna, están dentro de los archivos en documentos que el FBI envió al DEJ, ya borrados. Khanna leyó los 6 nombres en el Pleno del Congreso: Salvatore Nuara, Zurab Mikeladze, Leonid Leonov, Nicola Caputo, Sultan Ahmed bin Sulayem, CEO de Dubai Ports World, y el empresario billonario Leslie Wexner, quien fue etiquetado como co-conspirador por el FBI. Fox 10 Phoenix. Leslie Wexner, el exdirector ejecutivo de 50 Brands, la empresa madre de Victoria's Secret, el hombre que contrató a Epstein para manejar su dinero, etiquetado como co-conspirador por el propio FBI en 2019, en un documento interno. Y durante 7 años, ese documento existió dentro del sistema federal sin que el público lo supiera. Sultan Ahmed bin Sulayem,
uno de los hombres más poderosos y conectados de Dubái. Intercambió mensajes con Epstein durante años antes y después de que Epstein se declarara culpable en 2008 de solicitar a un menor para prostitución. CNN. Y fue identificado como el receptor del email, donde Epstein escribió que había amado el video de tortura. Khanna continuó. La realidad es que el FBI de Donald Trump limpió estos archivos en marzo, mucho antes de que Thomas Massie y yo aprobáramos la ley de transparencia de Epstein. Lo que sacaron fueron las declaraciones de sobrevivientes a los agentes del FBI sobre hombres ricos y poderosos que las violaron o cometieron actos atroces. Y luego esos documentos del FBI fueron enviados al Departamento de Justicia en forma redactada. Ya venían limpios. Yahoo. Piénsalo. La ley exigía transparencia total. El presidente firmó la ley prometiendo que nada quedaría en las sombras. Y el FBI, antes de entregar los documentos al DOJ para su publicación, los borró. Eliminó precisamente las declaraciones que nombraban a los violadores de las niñas, los testimonios más explosivos, las pruebas más directas. Ya no estaban cuando llegaron al DOJ para ser publicados. Khanna preguntó en el pleno, ¿quién están protegiendo? Y respondió su propia pregunta, diciendo que se trata de personas en las altas esferas de las finanzas, la tecnología y los bienes raíces que visitaron la isla de alguien que era un pedófilo conocido y que nunca han tenido que responder si vieron a niñas siendo violadas o paseadas desnudas. The Detroit News. Eso lo dijo un congresista de los Estados Unidos, no una cuenta anónima de Décimo, un representante electo, en el pleno del Congreso, con inmunidad de debate para decirlo sin consecuencias legales. Khanna añadió, en Gran Bretaña la monarquía está en problemas. El gobierno británico puede caer. La princesa noruega puede no convertirse en reina. Otros países están teniendo investigaciones totales de cualquiera que haya compartido incluso emails con Epstein. Y en nuestra nación, no hemos tenido rendición de cuentas. NBC News. Ese contraste internacional es crucial. El príncipe Andrew fue arrestado en febrero de 2026. Noruega investiga a figuras conectadas a la red. Lituania abrió una investigación independiente. Turquía inició su propio proceso. 4 países actuando con urgencia sobre la información de esos archivos. Y en Estados Unidos, donde ocurrió el crimen, donde viven la mayoría de los perpetradores, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, salió en redes sociales a acusar a Massie de grandstanding en lugar de explicar por qué los archivos llegaron borrados al DOJ. Ahora, conecta todo esto con lo que ocurre en Tucson en paralelo. El secuestrador de Nancy Guthrie no tiene antecedentes en ninguna base de datos federal del país, sin coincidencias en CODIS, sin perfil criminal registrado en ningún sistema americano. Un operativo que los propios investigadores describieron como profesional, con semanas de reconocimiento previo, con la capacidad de neutralizar cámaras y ejecutar el secuestro en silencio completo, desapareciendo por rutas que ninguna cámara de vigilancia convencional capturó. El fiscal general adjunto Todd Blanche dijo en CNN sobre la posibilidad de nuevos procesamientos por el caso Epstein. Los medios reportaron que autoridades señalaron no haber encontrado nada en los archivos que permitiera procesar a nadie más. Telemundo Miami, nadie más será procesado. Esa es la posición oficial, con el 70 al 80% de los archivos todavía redactados, con las declaraciones de sobrevivientes borradas por el FBI antes de entregar los documentos, con 6 nombres que se necesitaron 2 congresistas y 2 horas en un edificio federal para sacar a la luz. Las teorías en redes sociales avanzan en 3 direcciones. Primera, Nancy fue secuestrada como acto de venganza por asociados de Epstein dirigido contra Savannah Guthrie, quien había entrevistado a víctimas del presunto abuso de Epstein. Segunda, algunos señalan a la propia administración Trump, alegando que orquestó el secuestro para distraer de las conexiones de Trump con Epstein. Tercera, algunos apuntan al propio esposo de Savannah, Michael Feldman, afirmando que la familia intentaba distraer de sus propios supuestos vínculos con Epstein. WREL.com. 3 teorías, ninguna con evidencia verificada que la sostenga definitivamente,
pero tampoco ninguna imposible de sostener dado lo que sí está documentado. El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, declaró el 16 de febrero que la familia Guthrie completa, incluyendo todos los hermanos y cónyuges, había sido descartada como posibles sospechosos. CNN. Eso es un hecho verificado. La familia está limpia. Pero limpiar a la familia no responde la pregunta que Cana hizo en el Congreso y que resuena directamente sobre lo que ocurre en Tucson. ¿Quién están protegiendo? Si el FBI borró los nombres de los violadores de las declaraciones de las sobrevivientes antes de entregar los archivos al DOJ, si del 70 al 80% de los documentos siguen redactados, si 6 hombres poderosos requirieron 2 congresistas y 2 horas en un edificio federal para que sus nombres llegaran al público, entonces, la pregunta sobre por qué el secuestrador de Nancy Guthrie no tiene antecedentes en ninguna base de datos federal adquiere una dimensión que ningún comunicado del sheriff puede cerrar. Las personas que operan fuera del sistema criminal convencional de Estados Unidos no aparecen en CODIS. Las personas con entrenamiento en operaciones de inteligencia privada o estatal no dejan rastro en bases de datos policiales. Las personas que trabajan para redes, que durante décadas tuvieron la capacidad de protegerse de la ley, como quedó demostrado en los propios archivos publicados, son exactamente el tipo de personas que no aparecen en ningún sistema de antecedentes. A pesar de la urgencia del caso Guthrie, con evidencia física como muestras de sangre y notas de rescate, investigadores reconocen las implicaciones de las revelaciones de Epstein. La gente se pregunta ahora, ¿estamos siendo desviados por el sensacionalismo a expensas de verdades vitales? ¿Qué veía? Esa pregunta tiene 2 lecturas simultáneas. La primera, ¿está el caso Nancy Guthrie distrayendo la atención de los archivos de Epstein? La segunda, ¿están los archivos de Epstein proporcionando el contexto que explica por qué el caso Nancy Guthrie es lo que es? Ambas preguntas son legítimas, y ninguna tiene respuesta verificada hoy. Lo que sí tiene respuesta verificada, con documentos, con fechas, con nombres, con declaraciones en el Pleno del Congreso americano, es esto. El 30 de enero, 3 millones de páginas sobre Epstein publicadas al mundo. El 31 de enero, Nancy Guthrie, secuestrada de su casa. El 9 de febrero, 2 congresistas entran al DEJO y encuentran en 2 horas 6 nombres que el gobierno escondió. El 10 de febrero, esos nombres son leídos en el Congreso. El 70 al 80% de los archivos siguen redactados. Las declaraciones de sobrevivientes que nombran a violadores siguen borradas. El secuestrador de Nancy Guthrie no tiene antecedentes en ninguna base de datos federal. El ADN de la escena del crimen sigue siendo procesado en Florida, con una complicación técnica que puede tardar meses. Khanna dijo en PBS NewsHour, nuestra nación no ha tenido rendición de cuentas, y nuestra nación no la ha tenido porque hay personas ricas y poderosas involucradas. Y algunas de estas personas nunca han tenido que responder preguntas. Algunas de ellas todavía están en las altas esferas de nuestra sociedad. NBC News todavía en las altas esferas de nuestra sociedad. Con nombres redactados en archivos federales, con declaraciones de sobrevivientes borradas por el propio FBI antes de la publicación, con la capacidad demostrada de operar fuera del alcance del sistema de justicia americano durante décadas. Y en Tucson, Arizona, el ADN de un hombre sin nombre, sin antecedentes, sin perfil en ninguna base de datos del país más poderoso del mundo. Espera, en un laboratorio en Florida, mientras la madre de la periodista que expuso a esa red en televisión lleva ya 24 días desaparecida. Lo que está revelado no es una conspiración confirmada. Es la colisión de hechos verificados que el mundo no puede dejar de mirar. Y, mientras el 70 u 80% de esos archivos sigan redactados, mientras las declaraciones de las sobrevivientes sigan borradas, mientras el FBI no explique por qué limpió los documentos antes de entregarlos, esa colisión va a seguir produciendo preguntas que ningún comunicado oficial puede responder con suficiente contundencia para silenciarlas. Nancy Guthrie tiene 84 años. Su marcapasos sigue siendo rastreado sobre el desierto de Arizona. Su nombre está en el centro de la historia más grande del poder americano en décadas.
y el hombre que la tomó sigue siendo invisible para el sistema. 6 nombres en el Congreso. 70 u 80% de los archivos todavía ocultos. Las declaraciones de las víctimas borradas. Y una mujer de 84 años, desaparecida 24 horas después de la mayor publicación de documentos sobre esa red en la historia del país. Eso es lo que está revelado. Y el resto todavía está redactado.